Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar de una patología bastante frecuente que se llama dolor miofacial o síndrome miofacial. Es una patología bastante poco diagnosticada y mucho más frecuente de lo que uno piensa. Primero, en medicina eh, realmente actualmente todavía sigue nombrándose como una contractura muscular bajo un término, digamos, bastante superficial y sin mucho esfuerzo terapéutico para hacer el diagnóstico, y se lo titula como contractura o tensión. Bueno, gracias a estas dos personas que les muestro acá, que son Travel y Simmons, ellos logran hacer un estudio un poco más profundo de esta supuesta contractura o tensión y logran hacer el diagnóstico de lo que se llama síndrome miofacial, que como les decía recién, actualmente se sigue hablando, lo van a escuchar mucho, de la contractura o tensión, se suele dar mucho a nivel cervical, esa famosa contractura, que en general esas contracturas suelen ser síndromes miofaciales. Así que bueno, es un síndrome en el cual se caracteriza por dolor, compromete tanto al músculo como a la fascia muscular, por eso se llama miofacial, y se caracteriza por un dolor muscular regional en donde hay puntos gatillos miofaciales, que un punto gatillo miofacial es una zona de hiperirritabilidad en donde hay una banda tensa muscular y que sobre esa banda hay un desorden de fibras musculares donde se aglomeran y que suelen generar un nódulo que es palpable. Y el punto gatillo específicamente es cuando uno descubre ese punto doloroso. Básicamente es el punto doloroso, el punto gatillo, ¿sí? Eh, Nosotros al palpar el punto doloroso desencadena un dolor que es un dolor que puede tener una irradiación en base a cuál sea el músculo que se está estimulando y encontramos puntos gatillos que están activos, que generan un dolor permanente sin que nosotros tengamos que estimularlo, el paciente lo suele referir en un área específica, y si no el punto gatillo latente o inactivo es aquel punto que únicamente el paciente manifiesta dolor cuando yo lo estimulo o toco la zona o estimulo el punto. Concretamente se hace una estimulación con nuestros dedos. Si uno va palpando la banda tensa, encuentra el punto gatillo y se hace una presión sobre ese punto y se desencadena el dolor. Entonces tenemos el punto gatillo, el dolor referido y hay una respuesta local espasmódica. No siempre está, esto es muy de libro, pero en general puede ser que cuando se desencadene el dolor, nosotros vamos a ver que esa banda muscular tensa, genera, justamente hace como un espasmo el músculo, hace como que se mueve, uno va a ver que se mueve. Les decía que es una patología bastante común. El manual de la CERMED, que es el manual que yo les he dejado de bibliografía, habla de que se encontró en un 45% en hombres y en un 54% en mujeres puntos gatillos inactivos a nivel de los hombros, que es una zona bastante frecuente, lo cual genera muchas veces cervicalgia, ¿sí? Y termina concluyendo en este estudio que se ha hecho en este manual que una de cada dos personas tiene puntos gatillos aunque esté asintomática. Quiere decir que podemos llegar a tener puntos gatillos latentes o inactivos, no tener el síntoma porque no estamos comprimiéndolos, pero cuando uno palpa y uno va revisando al paciente los va encontrando. Fíjense, una de cada dos personas, es decir, un 50%. En atención médica primaria, el número del cual habla este manual, que en realidad es un manual de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación,
habla de, en atención médica primaria, un 30% de consultas tenían dolor eh, por este síndrome de dolor miofacial. Y cuando ese porcentaje, cuando ya se hacía específica la consulta a servicios de rehabilitación o a servicios que atiendan dolor, ese porcentaje se elevaba de pacientes que tenían dolor miofacial al 76 al 85%. Es decir, una patología muy frecuente, y créanme que hoy en día los porcentajes que uno puede llegar a ver en la bibliografía no son tal vez tan altos porque no se hace mucho el diagnóstico de esta patología. ¿Cuál sería un poco la fisiopatología? Lo que explica esto, básicamente en la placa motora lo que hay es un exceso de liberación de acetilcolina. La acetilcolina, como ustedes saben, es el neurotransmisor que sirve para la contracción muscular y al haber un exceso de liberación de acetilcolina, se genera una contracción permanente de los sarcómeros o de las fibras musculares, ¿sí? Esto hace que haya una liberación de aminas como la sustancia P, que la sustancia P es uno de los mediadores del dolor, y además hay esta contracción permanente, y cuando esto se hace crónico, genera una compresión de los pequeños vasos que irrigan ese músculo, y al comprimirlos no hay una buena irrigación. Entonces, como cualquier cosa donde se trabaje con poca irrigación, se trabaja en anaerobiosis, por ende hay liberación de radicales libres y esto perpetúa el proceso. En la anatomía patológica, lo que podemos decir de un punto gatillo miofacial, que es la suma de un número de sarcómeros en ese estado de contracción permanente. Ese es el punto gatillo miofacial. Y cada uno de esos sarcómeros conglomerados se juntan y forman ese nodo de contracción que lo vamos a poder palpar, ¿sí? ¿Cuál es la clínica? Dijimos, vamos a tener un dolor que es regional, y es regional, digamos, no suele estar en todo el cuerpo. Yo ahí en la bibliografía les he dejado un artículo que hace un poco de comparación entre el síndrome miofacial y la fibromialgia. La fibromialgia es algo más, un dolor más generalizado. Acá es un dolor más de una región. Suele ser muy frecuente en la región de hombros o en la región cervical. El dolor es profundo, puede ser difuso y tiene agravación mecánica, ¿sí? El paciente hace un movimiento y generalmente le duele más, o si nosotros palpamos la zona dolorosa, este estímulo mecánico le hace agudizar el dolor, ¿cierto? Puede ser que exista un antecedente de una sobrecarga muscular aguda o algún esfuerzo muscular excesivo o una actividad repetitiva, después de lo cual se genera este síndrome. Se habla como de mapas de los puntos gatillos miofaciales. Fíjense acá en las figuras que yo les he puesto, la irradiación del esternocleidomastoideo o el trapecio por músculos temporales, que uno al palpar el punto gatillo puede generar un dolor que es como irradiado, ¿sí? Yo palpo el punto gatillo a nivel del esternocleidomastoideo, eso puede generar un dolor incluso que se le va hacia la frente al paciente. De ahí vienen muchas cefaleas, vienen por justamente síndromes miofaciales que no son diagnosticados. Se indica fisioquinesioterapia y no se trata bien la causa, ¿no? Que puede ser este síndrome miofacial. Fíjense, en la otra figura hay algunos puntos gatillos que pueden estar a nivel lumbar y pueden ser que haya un punto gatillo a nivel de un músculo que es el piramidal, que el piramidal está muy cerquita del ciático, y si está alterado ese músculo puede simular una lumbociatalgia por una radiculopatía, y en realidad lo que tiene es un síndrome miofacial. Entonces tenemos esa banda muscular tensa con los puntos gatillos miofaciales. La palpación del nódulo
la hacemos con el pulpejo de los dedos, una palpación plana. Se puede hacer como una palpación en pinza con el índice y el pulgar, o se puede estimular por compresión ese punto gatillo miofacial. Nosotros apretando con el dedo lo estimulamos. Esto se los dejo porque está en la bibliografía, realmente el diagnóstico es más clínico, pero bueno, se puede llegar a observar bajo ecografía esa respuesta local espasmódica o con electromiografía. Para los criterios diagnósticos básicamente es clínico, no hay un consenso unánime, necesitamos hacer una buena historia clínica, por supuesto, como siempre, hacemos la exploración muscular con detección de los puntos gatillos miofaciales, y entonces vamos a encontrar este dolor regional, ¿sí?, que nos va a referir el paciente, con un punto gatillo miofacial palpable, con reproducción del dolor al estimular ese punto gatillo miofacial. Yo toco el punto y le genero el dolor al paciente que suele tener, ¿sí?, le reproduzco el dolor, es bien característico. Puede estar asociado a muchas patologías, entesitis, tendinopatías, discopatía. No significa que si yo tengo un dolor cervical a una resonancia y encuentro una discopatía, le adjudico solamente el dolor a la discopatía. Si el paciente tiene un síndrome facial asociado, hay que tratarlo también. El tratamiento básicamente hay que inactivar el punto gatillo miofacial. Hay técnicas de elongación muscular que ahí lo van a poder consultar bien en la bibliografía. Y se pueden usar algunos fármacos, pero yo creo que con técnicas kinésicas de elongación y básicamente la punción seca andan bastante bien los pacientes. Ahí hay dos tipos de tratamiento kinésico que se pueden hacer, que uno como médico debe prescribir: el estiramiento con frío intermitente y los estiramientos posisométricos. En el manual CERMEF los van a poder especificar un poquito más estos tipos de estiramientos. Se pueden hacer infiltraciones, se puede infiltrar con lidocaína o con bupivacaína. Yo prefiero no usar corticoides. Y lo que en mi experiencia mejor han dado es la punción seca. La punción seca, como pueden ver ahí en la figura, es básicamente una aguja de tipo acupuntura, no es exactamente la misma, pero es parecida para que ustedes se den una idea, que si alcanzan a ver bien, en la figura tiene una especie de tubito que sirve de guía y uno apoya sobre el punto gatillo que hemos descubierto con la palpación, golpeamos la punta de la aguja, son agujitas bastante finitas, suelen ser de 30 Gauss o de 27 Gauss, hacemos una percusión, se introducen unos centímetros la aguja y hacemos un movimiento de pistoneo, ¿sí? Tiene que ser ese movimiento rápido de entrada y salida de la aguja o movimientos rotatorios, ¿sí? Lo que generamos con esto es una respuesta inflamatoria local, controlada, y generamos desensibilización de receptores. Esto en la práctica yo les digo que puede generar, y en realidad les genera, justamente es lo que buscamos para hacer el diagnóstico, que cuando entramos con la aguja se genere ese dolor. A veces puede generar un síndrome vasovagal, el paciente se puede hipotensar, así que eso depende mucho de cada paciente. Hay pacientes que tienen mucha tolerancia a los procedimientos y al dolor y andan bien, y hay otros pacientes que haciéndole solamente una sola punción en un lugar no toleran mucho el procedimiento. Entonces, en general yo trato de hacer 2-3 puntos de aplicación por cada sesión y no más. Y a la semana lo podemos citar y volvemos a hacer algún otro punto. La verdad que la punción seca anda realmente bastante bien. Es un método poco invasivo, mínimamente invasivo, con pocos riesgos y es mucho más económico, no necesitamos de muchos recursos. La toxina botulínica se las coloco porque está descripta, pero la verdad que yo prefiero dejarla en última instancia. Básicamente el mecanismo de acción de la toxina es frenar la liberación de acetilcolina para que no se genere esta contracción permanente de la fibra muscular, pero yo la dejaría en última instancia. Realmente creo que con la punción seca andan muy bien los pacientes. Así que bueno, termino acá. Cualquier duda me pueden consultar
o pueden extender con la bibliografía.